Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Solamente queremos informarle que si usted no se ha inscrito todavía en nuestro canal, se inscriba y le dé like y pueda compartirlo también. Como dije hace un momento, realmente es una bendición de Dios poder llegar hasta ustedes a través de este medio y damos gracias realmente a Dios por esta bendición. Queremos en esta oportunidad continuar con el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Queremos saludar a todos los hermanos que nos ven en diferentes partes, aquí en Australia, en Canadá. Me cuentan que también nos están viendo en El Salvador. Dios les bendiga, hermanos, a todos y a todos los hermanos que nos están viendo en diferentes partes. Dios les bendiga y esperamos y oramos que este estudio de esta carta sea de bendición para sus vidas. Vamos a comenzar en esta hora y vamos a leer en la palabra del Señor, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo número 2, entramos ya al capítulo número 2 del libro de esta carta tan linda, y vamos a leer el versículo número 1, que dice la palabra del Señor. Sin embargo, les rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no se dejen mover fácilmente de lo que han creído, ni se turben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si nosotros la hubiéramos escrito, con respecto a que el día del Señor ha llegado. Gloria al Señor. Padre bueno, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Venimos delante de tu presencia. Señor amado, nuestras vidas están en tus manos y te damos gracias. Te pedimos que nos edifiques a través de tu palabra, que nuestro conocimiento, Señor, acerca de ti pueda crecer cada día más, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en el estudio de tu palabra y habla a cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, te alabamos y te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Este pasaje realmente es muy interesante y este capítulo número 2 es sumamente interesante. En esta oportunidad vamos a estudiar con respecto a la falsa enseñanza que se había, comenzado a regar en la iglesia de Tesalónica. Así también estaremos viendo cómo la falsa enseñanza definitivamente perturba la mente y el corazón de los creyentes. Y también estaremos tocando algunos aspectos en cuanto a la falsa enseñanza que puede haber en el día de hoy, no, que hay en el día de hoy definitivamente. En el capítulo número 2, este capítulo que hemos entrado a estudiar, el apóstol Pablo pasó del consuelo frente a la persecución. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de que la iglesia de tesalonicenses estaba siendo perseguida y el apóstol Pablo definitivamente llevó palabras de consuelo para ellos? Llevó palabras de ánimo, palabras de consuelo, pero también llevó una palabra pastoral. Pero aquí en el capítulo 2 definitivamente la manera de escribir del apóstol Pablo cambia definitivamente. De una palabra pastoral pasa a una palabra profética, definitivamente profética. Y es que 2 Tesalonicenses capítulo 2 es uno de los grandes capítulos proféticos de las Sagradas Escrituras. Ningún otro capítulo de toda la Biblia cubre exactamente los mismos puntos de revelación que se dan acá. Es realmente interesante este capítulo número 2 de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Como dije hace un momento, el apóstol Pablo comienza hablándoles y diciéndoles: les rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no se dejen mover fácilmente en su manera de pensar, ni se turben, ya sea por espíritu, por palabra o por carta, dice, como que si nosotros lo hubiéramos escrito, con respecto a que el día del Señor ha llegado. La ocasión de esta nueva revelación fue definitivamente el surgimiento de una enseñanza falsa en la iglesia de Tesalónica.
Esta falsa enseñanza consistía en que se les había hecho creer a los hermanos de Tesalónica que ya se encontraban en el día del Señor. O sea, ellos ya estaban en la gran tribulación. O sea, que ellos habían sido dejados atrás, no habían sido arrebatados por el Señor. Lógicamente esa era una enseñanza realmente falsa, definitivamente, pero también era una enseñanza que perturbaba la mente y el corazón de los hermanos de Tesalónica. Otra de las cosas es que las persecuciones que estaban sufriendo los hermanos de Tesalónica apoyaban en cierto sentido esta falsa idea de que ya estaban viviendo en ese periodo que había sido profetizado, que ya estaban sufriendo el juicio divino, de lo cual definitivamente el apóstol Pablo les había escrito en la primera carta, si ustedes se recuerdan, les había prometido definitivamente liberación a los hermanos y a la iglesia de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso número 1, el apóstol Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha llamado para ira, sino que Dios nos ha llamado para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que definitivamente Dios no está pensando definitivamente en castigar a su iglesia, en castigar a su pueblo, en castigar a sus hijos. Dios no nos ha llamado a nosotros para ira. Dios nos ha llamado a salvación. Si esto fuera cierto, significaría que la enseñanza anterior de Pablo sobre su liberación del día del Señor estaba equivocada. O que Pablo estaba en lo correcto y que los tesalonicenses se habían quedado atrás en el rapto. Ninguna de estas perspectivas, ninguna de estas dos situaciones realmente era agradable para los hermanos. Y los hermanos definitivamente se vieron realmente turbados con el impacto de esta noticia tan tremenda. Y es que realmente, hermanos, las falsas enseñanzas perturban, realmente perturban. Y yo creo que ese es el propósito del adversario al tratar de introducir falsas enseñanzas, perturbar la mente, perturbar el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Esto es algo similar a lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. La Biblia dice que llegaron unos judaizantes. Los judaizantes eran los judíos que se estaban convirtiendo al evangelio. Ellos llegaron predicando una falsa enseñanza. Y esto lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15. En el verso número 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Así que se levantó una disensión y contienda no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Y la iglesia determinó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para saber más sobre esta cuestión. O sea, definitivamente esto preocupó a la iglesia, preocupó a los hermanos. Los hermanos definitivamente se preocuparon ante esta noticia, definitivamente. Esta falsa enseñanza, como dije hace un momento, perturbó el corazón de los hermanos. Sin embargo, gracias a Dios, en el primer concilio en Jerusalén, la Biblia dice que se reunieron todos los ancianos, se reunieron los apóstoles para conocer de este asunto y definitivamente que el Espíritu los guiara en qué decisión iban a tomar. Esto era un punto sumamente importante realmente, especialmente para la iglesia gentil, la iglesia que no era judía. En el primer concilio en Jerusalén se acordó que no era necesario circuncidarse para ser salvo. Eso fue lo que se determinó. Y los apóstoles escribieron una carta a los hermanos gentiles, no solamente de Tesalónica, sino a todos los hermanos gentiles alrededor de todas las regiones que se estaban convirtiendo a Cristo. En el capítulo 15, en el verso número 24 del libro de los Hechos,
Los apóstoles y los ancianos escribieron una carta para los gentiles. Dice de esta manera: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros les han inquietado con palabras, trastornando sus almas, mandándoles que se circunciden y que guarden la ley. Eso es peligrosa realmente la falsa enseñanza, hermanos. Los hermanos de los ancianos y los apóstoles, ellos estuvieron plenamente conscientes de que esa falsa enseñanza había trastornado las almas de los hermanos, había perturbado el corazón de los hermanos. Y es que ese es el propósito. El Señor reprenda al enemigo. Ese es el propósito del enemigo al tratar de introducir una falsa enseñanza. Pero dicen los apóstoles en la carta, dice, por cuanto hemos oído, dice que algunos que han salido de nosotros les han inquietado con palabras, trastornando sus almas, mandándoles que se circunciden y que guarden la ley, a los cuales nosotros no les dimos tal mandamiento. O sea que ellos definitivamente no los habían enviado. Verso 28 dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, harán bien, pásenla bien. Verso número 30 dice: ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando a la multitud dieron la carta, la cual cuando la leyeron se gozaron por la consolación. Aleluya. Es que eso es lo lindo, hermano. La palabra de Dios no viene para perturbar nuestras almas. La palabra de Dios no viene para perturbar nuestros corazones. La palabra de Dios viene para traer consolación definitivamente al alma, para traer paz al corazón definitivamente. Podrá traer perturbación para aquellos que andan haciendo el mal definitivamente, para aquellos que no quieren convertirse a Cristo, aquellos que están haciendo el mal y no quieren venir al Señor. Traerá quizás perturbación para sus vidas, pero para el creyente, para el Hijo de Dios, para el que camina en la luz, la palabra de Dios definitivamente trae consolación, trae paz, trae gozo definitivamente. Los versículos iniciales del capítulo 2 en Tesalonicenses van definitivamente directamente al corazón del problema. A los tesalonicenses alguien les había enseñado que ya estaban en el día del Señor, que este periodo terrible de juicio divino ya los había alcanzado. Esto definitivamente los perturbó grandemente, porque no era lo que el apóstol Pablo les había enseñado cuando estuvo con ellos, ni tampoco en su primera carta. Y en respuesta a esta falsa enseñanza, el apóstol Pablo no solamente les dio la seguridad de que no estaban bajo el juicio de la ira de Dios, sino que también les dio señales bien definidas y bien discernibles del día de la ira de Dios. Y es que no puede ocurrir, el día de la ira de Dios no puede ocurrir, no puede venir mientras la iglesia todavía está en este mundo. El juicio de Dios sobre este mundo no puede venir aún, porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios todavía está en esta tierra. La enseñanza falsa les había llegado definitivamente por uno de los tres métodos mencionados en el versículo número 2, donde dice por espíritu, por palabra o por una carta, dice supuestamente que era de Pablo. Pablo definitivamente que él contradijo rotundamente esto como una enseñanza que no venía de Dios. También negó que hubiera enviado cualquier palabra oralmente. Además declaró a los hermanos en Tesalónica que él no había escrito esta carta. Pero Pablo dijo en efecto: yo no he escrito tal carta. Si tal carta hubiera sido escrita, debe ser una falsificación. Por lo tanto, la enseñanza de que el día del Señor había caído sobre los tesalonicenses fue señalada como una doctrina falsa. Y sus temores de estar en este terrible periodo eran nada más infundados, definitivamente.
¿Qué nos enseña esto a nosotros en el día de hoy? ¿Hay falsa enseñanza en el día de hoy? Yo creo que la pregunta está por demás, definitivamente. En este tiempo estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucha confusión religiosa, tiempos de muchas falsas enseñanzas. Ante este peligro, ¿qué tiene que hacer el creyente en Cristo? Ante este peligro de falsas enseñanzas en este mundo, en el día de hoy, ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? En primer lugar, hermanos, en primer lugar, necesitamos nosotros conocer nuestra Biblia. Necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. No podemos definitivamente ignorar, no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos, es urgente, es realmente lamentable, sinceramente lamentable, y lo digo con tristeza, que muchos creyentes, muchos cristianos no conocen la Biblia, no conocen la palabra del Señor. Y esto es porque no la leen, porque no la estudian. Nosotros debemos, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Debemos de estudiarla, debemos de meditar en ella constantemente para no ser engañados, para contradecir todas esas falsas enseñanzas que hay en el mundo en el día de hoy. Necesitamos, hermanos, conocer la Biblia. Definitivamente necesitamos conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos proclamar y defender esta verdad. A eso somos llamados. Somos llamados a proclamar y somos llamados a defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. El mismo apóstol también, los apóstoles nos llaman a contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando la palabra dice la fe, se refiere a todo el conjunto de doctrinas bíblicas, todo lo que creemos con respecto a la palabra del Señor. Necesitamos proclamar la verdad, necesitamos defender esa verdad, así como lo hizo el apóstol Pablo ante los judaizantes. Dice la Biblia que el apóstol Pablo juntamente con Bernabé tuvieron una discusión bien fuerte contra los judaizantes. Aleluya, gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, defender ante la falsedad, necesitamos establecer la verdad de Cristo. El consejo del apóstol Juan es sumamente importante ante esta falsa enseñanza. En primera de Juan, capítulo 4, en el verso número 1, el apóstol Juan nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino examinen los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren qué interesante, hermano. Primero se nos llama a no creer a todo espíritu. Se nos llama a no creer a todo espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Pablo dice también que los ministros del adversario, los ministros del diablo, Señor los reprendas, dice que se visten como ministros de justicia, como ministros de verdad. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Pero es allí, hermanos, donde nosotros necesitamos definitivamente, en primer lugar, no creer todo lo que oímos, sino someterlo a la palabra del Señor. No creer a todo espíritu, no todo el que viene hablándole supuestamente de Dios es de Dios. Necesitamos, como dice el apóstol Juan, dice, no crean, sino que examinen, dice. Examinen, metan a prueba a esos falsos profetas, a esos falsos profetas.
falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No son siervos de Dios. Hay muchos en el día de hoy, hermanos, muchos que andan predicando cosas extrañas, cosas raras, hermanos. La palabra del Señor nos llama a que tenemos que examinarlo todo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si en ese tiempo, hace más de 2000 años, ya habían salido muchos falsos profetas, imagínense usted en el día de hoy. ¿Cómo puede definitivamente el creyente examinar, meter a prueba si algo es de Dios o algo no es de Dios? ¿Cómo? Definitivamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra verdadera, es palabra de Dios, palabra que no tiene errores, palabra que es verdadera y que es eterna. Y es por eso, hermanos, tan importante que nosotros necesitamos leer la palabra del Señor. Como dije hace un momento, hay tantos en el día de hoy que andan introduciendo falsa enseñanza. Nada menos hace unos días veía yo a un predicador que al ver cómo se llama todo esto del COVID-19, él dice, no, dice el COVID-19, dice, ese ya es, dice, la tercera trompeta del Apocalipsis, dice, o la cuarta trompeta del Apocalipsis. Yo digo, ¿qué? ¿Es posible? Esos acontecimientos no van a comenzar a suceder sino hasta que la iglesia sea arrebatada definitivamente. Desde el capítulo número 6 hasta el capítulo número 18 del libro de Apocalipsis se nos narra definitivamente todo lo que es la tribulación. Y la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la gran tribulación. Hermanos, no creamos, hermanos, a todo espíritu, a todo hombre que ande predicando cosas extrañas, cosas raras. Leamos la Biblia y pidámosle a Dios que nos revele su palabra para no ser engañados. Volviendo una vez más a los hermanos de Tesalónica, y para entender la naturaleza del error que Pablo estaba corrigiendo en Tesalónica, definitivamente es necesario definir lo que se entiende por el día del Señor. Nosotros ya hemos estudiado anteriormente lo que bíblicamente es el día del Señor. Dedicamos un estudio completo a eso. Sin embargo, en una palabra, es el periodo de tiempo predicho en las Escrituras cuando Dios tratará directa y dramáticamente en juicio contra este mundo pecador. Incluye definitivamente el tiempo de la tribulación que precede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor comenzará definitivamente a tratar directamente con el pecado del hombre. Nuestro tiempo actual, esta era en la cual nosotros estamos viviendo, la era de la iglesia, la era de la gracia, el día de la gracia. Dios definitivamente no está tratando en nuestros días de castigar directamente el pecado humano, ¿cierto? Puede imponer juicios en algunos casos, pero hay muchas personas malvadas que en el día de hoy florecen, prosperan, tienen buena salud, tienen riquezas, pueden tener éxito en los negocios, a pesar de que no son cristianos, a pesar de que no viven conforme a la voluntad de Dios, no están honrando al Señor. Sin embargo, el Señor no está tratando de castigar a los hombres pecadores en este tiempo de la gracia. Ese día vendrá, pero en el día actual, en el momento actual, el propósito fundamental de Dios
en este momento, en esta época, en esta era de la gracia, en esta dispensación de la gracia. El propósito de Dios es proclamar y que nosotros proclamemos, su iglesia, proclamemos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios en este momento está llamando a todos los hombres a creer en su Hijo Jesucristo, a que se arrepientan de sus pecados y que reciban el perdón de sus pecados para ser salvos. Ese es el propósito de Dios en este momento. Y todo esto es por gracia. Todo esto es gratis. Este es el mensaje que definitivamente el apóstol Pablo predicó a los griegos en la colina de Marte. Es interesante lo que Pablo les predicó a los griegos en el capítulo número 17. En el verso número 30 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo les dijo a los griegos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios en el día de hoy. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento, a que el hombre cambie su manera de pensar, a que el hombre se vuelva a Dios. Eso es lo que Dios quiere en el día de hoy. En el verso 31 el apóstol Pablo dice: por cuanto ha establecido un día. Y oiga, eso es sumamente importante. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Ese día no ha venido todavía, pero Dios ya lo estableció. Dios ya lo puso en su calendario. Pero el día de hoy Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento. En el día de hoy Dios está llamando a los hombres que crean y que creamos en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Porque Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por medio de aquel varón al cual señaló, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Al mundo, Dios en el día de hoy, Dios lo llama al arrepentimiento. A la iglesia, Dios nos llama a que prediquemos este evangelio de la gracia. Que prediquemos este evangelio maravilloso. Que llamemos a los hombres al arrepentimiento. Que llamemos a los hombres a Cristo Jesús. Que hay gracia de Dios en el día de hoy. Todavía no ha llegado ese día, pero ese día llegará. Nosotros necesitamos, hermanos, como dije hace un momento, conocer las Sagradas Escrituras para no ser engañados. Hay muchos falsos profetas en el mundo. Hay mucha gente que está siendo engañada por falsas sectas religiosas, por hombres falsos. Sin embargo, nosotros necesitamos, hoy más que nunca, estamos viviendo definitivamente en tiempos de apostasía. Y prácticamente el próximo estudio, dedicaremos el próximo estudio para lo que es la apostasía o el apartarse de la fe. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Necesitamos leer la palabra de Dios, leer la Biblia. No creer a todo, sino examinarlo todo. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho, no dejen de leer su Biblia. Lea la palabra del Señor, estúdiela, medítela. Si tiene alguna pregunta, no dude en poder hacerla. Comuníquese en los comentarios que están ahí en nuestro video. Puede hacer cualquier pregunta
Y con la ayuda del Señor estaremos respondiéndole cualquier pregunta. Vamos a hacer una oración en esta oportunidad. Una vez más quiero decir el llamado de Dios para la iglesia, para los hijos de Dios, es proclamar la era de la gracia. Es proclamar que solamente Jesucristo salva, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, que solamente en Jesucristo hay vida eterna, que solamente en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Bendito sea su nombre para siempre. Padre bueno, te damos gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por ese llamado de advertencia a nuestras vidas. Señor amado, te pedimos que nos ayudes. Señor, te queremos pedir en primer lugar que nos perdones por nuestra falta, Señor, en cuanto a leer tu palabra. Ayúdanos, danos hambre y sed por tu palabra, que podamos escudriñarla, que podamos meditar en ella de día y de noche, que podamos meditar en ella todo el tiempo, Señor, y tú habla a nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos también, Señor, como iglesia, como tus hijos, a proclamar tu palabra. Y no solamente a proclamarla, Señor, sino también a vivirla en cada una de nuestras vidas. Señor amado, en esta hora yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, ahí donde ellos se encuentren, que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en sus vidas, en sus corazones, que sea tu Espíritu Santo el que esté fortaleciendo, llenando, capacitando, consolando, bendiciendo cada corazón y cada vida. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, úsanos para honra y gloria de tu santo nombre. Usa cada una de nuestras vidas para honra y gloria de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ha sido realmente un privilegio, un honor poder dirigirnos a todos ustedes a través de este medio y poder proclamar la palabra del Señor. Estamos muy contentos de poder haber comenzar a estudiar este capítulo número 2. Esto se va a poner mucho más caliente, más importante, aleluya. Y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor, hermanos. Queremos solamente informar a los hermanos, este viernes estamos reunidos, conectados a través de Zoom a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Están todos invitados, los hermanos acá en Victoria. Y el próximo domingo estamos también meditando la palabra del Señor, estudiando la Biblia. Hemos comenzado a estudiar un tema sumamente importante, importantísimo para la iglesia, para cada uno de los hijos de Dios, lo que es referente a Cristología, lo que es todo referente a Jesucristo. Su preexistencia, sus milagros, su nacimiento virginal, todo lo relacionado con Cristo. El Señor nos va a ayudar a que podamos estudiarlo más detenidamente. Así es que están todos invitados el próximo domingo para el próximo tema. Y queremos también agradecer a los hermanos que continúan, que están trayendo sus donaciones de víveres para poder compartirla con los jóvenes que se han quedado sin trabajo acá. Gracias a Dios, damos gracias a Dios por esa oportunidad maravillosa que el Señor nos ha dado de poder proveerles a ellos en su necesidad. Y yo doy gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa, hermano, y privilegio maravilloso que el Señor nos ha dado. Y realmente usted es parte, definitivamente usted es parte de esto. Y quiero darle gracias, pero esto no ha terminado todavía, continuamos con esto. Así es que con la ayuda del Señor, hermanos, seguiremos adelante. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano, definitivamente. Gloria al Señor. No quiero despedirme sin antes darles la bendición sacerdotal. Aleluya. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermano.